El tema de la cristiandad es complejo y muy amplio, pero intentaré resumirlo lo más posible. Explicaremos muy por encima la historia del cristianismo, desde antes de su fundación hasta nuestros días. Esto nos podrá servir para exponer el mensaje que quiero transmitir en esta serie dedicada al cristianismo, de forma objetiva y sin entrar en críticas. Exponer la realidad al descubierto, y que podamos darnos cuenta de cuál es la situación real que nos ha llegado. Sin juicios, sin ideologías, solo los hechos que nos permitirán comprender la realidad que ha llegado hasta nosotros. Para entender cómo hemos llegado a la situación actual del cristianismo, debemos comenzar desde el principio, el judaísmo. No podemos olvidar que el cristianismo es, de manera inevitable, una evolución del judaísmo. Sin embargo, ya en tiempos de Jesús existían grandes divisiones en la interpretación de las Escrituras, lo que llevó a la formación de distintos grupos con diferencias significativas y, a menudo, una gran rivalidad entre sí. Entre los más conocidos estaban fariseos. Eran un grupo de maestros y estudiosos de la ley que enfatizaban la tradición oral y la interpretación de la Torá. Creían en la resurrección, la existencia de ángeles y en un juicio final. Eran influyentes entre el pueblo y mantenían una relación tensa con Jesús debido a su legalismo y rigidez. Saduceos, aristócratas y sacerdotes de alto rango que rechazaban la tradición oral y solo aceptaban la Torá escrita. Negaban la resurrección y la existencia de ángeles. Controlaban el templo y colaboraban en cierta medida con el poder romano para mantener su estatus. Esenios, un grupo ascético y separatista que vivía en comunidades alejadas, como la de Qumrán. Eran devotos de la pureza ritual y esperaban la llegada de dos mesías, uno sacerdotal y otro real. Sus escritos, como los rollos del Mar Muerto, ofrecen una visión alternativa del judaísmo de la época. Celotes, nacionalistas extremos que luchaban activamente contra la ocupación romana. Creían que la liberación de Israel debía lograrse por la fuerza y protagonizaron revueltas como la Gran Revuelta Judía del 66 después de Cristo. Samaritanos, grupo que tenía su propio templo en el monte Gerizim y solo aceptaba el Pentateuco como escritura sagrada. Eran considerados herejes por los judíos ortodoxos y existía una fuerte animadversión entre ambos. Además, había grupos menores como los herodianos, aliados de la dinastía de Herodes y partidarios de la influencia romana, y los sicarios, una facción extrema de los celotes que realizaban asesinatos selectivos contra colaboracionistas y autoridades romanas. A pesar de partir de un mismo texto sagrado, la Torá, las interpretaciones de estos grupos eran radicalmente opuestas. De toda esta amalgama pasamos a Yeshua, donde él vino a reestructurar y poner unas bases para el judaísmo más espirituales, ya que el judaísmo estaba más preocupado de los rituales y filosofías de hombre que de Dios. Y no olvidad por supuesto que en la época de Yeshua también existían un número amplio de mesías, como Simón de Perea o Teudas entre otros. No solo el maestro se postulaba para mesías, sino que habían otros rabinos que decían ser el Mesías. Y en esta situación también podemos ver cuán distinto se interpretaba la Torá. Después que el maestro ascendió ocurrió algo insólito que desde luego iba en contra de las enseñanzas, y fue una división casi inmediata de los discípulos. Se formaron dos grandes grupos. Uno fue la filosofía e interpretaciones paulinas, Pablo, más dirigido a los no judíos, y por otra parte tenemos la Iglesia Petrina, Pedro, situada en Jerusalén y enfocada mayormente a los judíos. Evidentemente, y ya todos conocemos que el cristianismo paulino se hizo más fuerte y venció a todas luces al cristianismo de Pedro. En la época de Pablo, este se vio obligado a escribir una serie de cartas a diferentes ciudades donde habían cristianos,
para poner orden en la teología, pues de inmediato empezaron a haber diferencias entre cada una de ellas, a los de Corinto, Efeso, Roma, Filipo, etc. Con lo cual volvemos a tener divisiones, las cuales desembocaron en judeocristianos, gnósticos, arrianos, romanos y muchos más. En esta lucha teológica y ya convertida en lucha política, hubo un clarísimo vencedor, la Iglesia de Roma apoyada por el Estado y más en concreto el emperador Constantino. Así que se unificó toda la teología a golpe de política en lo que conocemos hoy en día como católicos romanos. Pero esto no acaba aquí, ya que en 1517 Martín Lutero lleva a cabo una revuelta teológica, política y social que desembocó en el protestantismo. Que de Martín Lutero y la Reforma hablaremos en otro vídeo. Y por último y ya llegando al día de hoy, vemos cómo de la Reforma protestante vuelve a dividirse la creencia cristiana. En este último bloque podemos encontrar una larguísima lista de denominaciones como los luteranos, metodistas, pentecostales, adventistas, bautistas, calvinistas. Y esto es por decir algunas, ya que la lista es bastante amplia. Una misma escritura, un mismo Dios, un mismo Mesías, pero todo está tan sumamente dividido que una persona no creyente se pueda llegar a preguntar, ¿dónde está Dios? Si ni vosotros mismos os ponéis de acuerdo, y es más, es que os criticáis y lucháis entre vosotros. Y llegan a una conclusión. Dios no existe. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.